Saludos, bienvenidos. Aquí estamos en Átomos y Bits para contaros lo último de la ciencia y de la tecnología y bueno, y de la innovación y de las cosas que pasan en el mundo por arriba, en el mundo por abajo, en lo más grande y en lo más pequeño. Estamos dispuestos a revelar todos los misterios, bueno, todos los que podamos, claro, porque esto de la ciencia ya sabemos cómo es, prueba y error muchas veces y esta es la teoría que tenemos en este momento, pero mañana tenemos otra. Es igual, nosotros las contamos todos y las analizamos todos, que para eso tenemos a José Manuel Nieves, que enseguida nos va a contar las novedades de esta semana. Ya tenemos también a Esteban Novillo en la realización técnica y el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Don José Manuel, ¿cómo está usted esta semana? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí preparado para contar las últimas novedades. Sí, hoy tenemos un programa de apocalípticos e integrados, como diría Humberto Eco. Vamos a empezar con los apocalípticos porque en las últimas fechas se ha vuelto a dar la señal de alarma con un asteroide que va, viene, por el camino se entretiene y de paso nos amenaza con un nombre muy mitológico, con un nombre de esa malvada criatura del inframundo egipcio, Apophis, el asteroide Apophis, que lo tenemos ya otra vez a vista de telescopio, acercándose hacia nosotros, ¿no? Bueno, sí, se va a acercar no una, sino varias veces, ¿no? Llevamos 20 años, 20 años mirando, observando a este asteroide, ¿no? Sí. Es un asteroide que fue descubierto en 2004. Muy bien, lo que has dicho es cierto, ¿no? Le llamaron Apophis, que es el dios del caos de la mitología egipcia, y desde el principio ha llamado la atención de los astrónomos porque había dudas sobre lo cerca que podría pasar de la Tierra o incluso si podría llegar a chocar con ella. Ahí ha habido toda una evolución. Nada más verlo, en 2004 los investigadores lo colocaron en la escala de Torino ocupando el nivel 4. En la escala de Torino lo que hace es que puntúa de 0 a 10 la probabilidad de impacto de una roca, ¿no? De un asteroide. Sí. Este bicho tiene cerca de 400 metros de diámetro, es decir, no es lo suficientemente grande como para causar un episodio de extinción global, es decir, como para acabar con toda la vida del planeta o con un porcentaje muy grande, como sí lo hizo, por ejemplo, el que acabó con los dinosaurios, que en lugar de 400, 350, 400 metros que tiene tenía 10 kilómetros, ¿vale? Y acabó con el 80% de todo lo que estaba vivo por tierra, mar y aire, ¿no? Hace 66 millones de años. Este no, pero resulta que sí tiene el tamaño suficiente como para provocar lo que los astrónomos han llamado una devastación regional. Madre. ¿Qué es eso de devastación regional? Suena muy mal. Pues suena a continente perdido, ¿no? O sea, que caiga donde caiga, imagínate, en Europa, es toda Europa la que se vería gravemente afectada, ¿no? O en América, pues es toda América. Es decir, no acabaría con la vida del planeta, pero aún así seguiría siendo un impacto muy significativo. Bueno, sí, hay una página de la NASA, que es la de la escala de Torino, y si entramos en esa página y vemos que, por ejemplo, un nivel 10, que es lo máximo, significa, y esto te lo leo textualmente, que la colisión es segura y capaz de causar daños globales que afecten al futuro de la civilización tal y como la conocemos, ya sea que el impacto se produzca en tierra o en el océano. O sea, que da igual que caiga en el agua. Sí, pero eso es un nivel 10 y claro, comparado con esto, un nivel 4 pues nos puede parecer poca cosa, pero aún así, y estamos hablando siempre del año 2004 cuando se descubrió, un nivel 4 de la escala de Torino es el nivel más alto que nunca se ha asignado a un objeto espacial desde que la NASA empezó con el programa de vigilancia, NEO, ¿no? Near Earth Objects, es decir, el programa de objetos cercanos a la Tierra. Sí. Y, según dice en la propia página, supone como mínimo un encuentro cercano que merece la atención de los astrónomos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como este asteroide en 2004 mosqueó mucho por estas razones, pues se siguió estudiando. Y poco después, unos años después, una nueva tanda de observaciones más precisas descartaron del todo la posibilidad de que chocara. Este asteroide se va a acercar varias veces. La primera en el año 2029, la siguiente en 2036 y la siguiente en el año 2068, ¿no?
Entonces, estas nuevas observaciones descartaron por completo que en ninguna de estas tres ocasiones en las que el asteroide va a pasar cerca de la Tierra hubiera un impacto, ¿no? Todos ellos serían encuentros cercanos, pero ninguno de ellos pondría en peligro a nadie en la Tierra. Y ahora llegamos al estudio que acaba de presentar un astrónomo canadiense de la Universidad de Western en Ontario, que lo que hace es analizar una posibilidad que hasta ahora se ha tenido muy poco en cuenta. Y es la siguiente. ¿Podría otra roca pequeña, menor, tan pequeña que escape a nuestra vigilancia, chocar con Apophis y colocarlo en una ruta de colisión contra la Tierra? Esa es la pregunta en la que se basa el estudio. Como si Y fuera un claro, billar. como si fuera una carambola, es decir, Sí, que este asteroide de Apophis, que ahora no está suponiendo ningún peligro, sea desviado por el impacto de una de otro. pequeña roca que le cambie la trayectoria y nos lo envíe directamente contra nosotros, ¿no? Bueno, claro, está bien planteado porque nosotros, aunque cada vez tenemos más medios, un gran número de asteroides y de objetos espaciales, especialmente los más pequeños, no somos capaces de rastrearlo, ¿no? No somos capaces de verlos con la tecnología que tenemos. La prueba es que continuamente estamos viendo en los informativos y tal los sustos que nos dan pequeñas rocas que no han sido vistas por los astrónomos hasta unas pocas horas antes de que lleguen o incluso cuando ya han pasado o cuando ya han chocado contra nosotros, ¿no? Sí. Vale, entonces lo que ha hecho este investigador ha sido calcular qué probabilidades hay de que un objeto pequeño choque con Apophis y lo desvíe hacia nosotros. Aquí hay una ventana de duda y de incertidumbre, que es que la última vez que se monitorizó Apophis fue en el año 2021. Sí. ¿Y por qué no se ha hecho ningún? Porque este impacto hipotético de una roca podría haber sucedido ya, ¿no? Bueno, la cuestión es que por la posición que ocupa en el sistema Tierra-Luna-Sol, resulta que desde el año 2021 el asteroide no es visible y desde la Tierra y no va a ser visible hasta el año 2027. Es Ujú. decir, que si ese impacto malvado ha sucedido ya, no lo vamos a saber hasta el año 2027, que será la próxima vez que podamos ver al asteroide, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Este tipo de colisiones entre asteroides, en el espacio, ¿son normales o no son normales? Es lo primero que el investigador ha querido averiguar. Y sabemos que estas carambolas entre asteroides son poco frecuentes, pero que se producen, ¿no? Y también sabemos, por otros estudios anteriores, que muchos asteroides, sobre todo los que tienen ya un cierto tamaño, no viajan solos, sino que lo hacen en una especie de nube de otros objetos más pequeños que surgieron del mismo golpe que les dio origen a ellos. Muchos asteroides de estos de 300, 400 metros en realidad son fragmentos de otros más grandes y cuando dos grandes chocan pues salen disparados fragmentos. Claro. Bueno, pues vuelan como en formación un cuerpo principal que podría ser este Apophis y rodeado de un montón de rocas de muchos tamaños más pequeños con los que eventualmente pueden entrar en contacto, ¿vale? Es decir, eso está ahí. Ahora bien, se pregunta el investigador, ¿qué tamaño tendría que tener una de esas rocas pequeñas, uno de esos pequeños acompañantes del asteroide para alterar la trayectoria de Apophis y dirigirlo directamente contra nosotros? Bueno, pues aquí es donde está la mala noticia, porque sería suficiente con una roca de apenas 60 centímetros, fíjate, 60 60 centímetros solamente. 60 centímetros, o sea, con una roca de 60 centímetros que golpea Apophis, sería suficiente para que el asteroide pase muy cerca de nosotros en el 2029 y al pasar con nosotros, y debido a la propia gravedad terrestre, se coloque en una trayectoria de impacto para la siguiente pasada, que sería en 2036. Bueno, pues ¿Vale? llega justo a tiempo para la Agenda 2030, hombre. Vale. Pues eso seguro, ¿no? Y los cálculos de este científico dicen, vale, ¿y qué tendría? Esto sería para un impacto posterior a 2029. ¿Y qué tendría que suceder? ¿Cómo tendría que ser esa roca para que directamente nos la mande en 2029, que es el primer encuentro que vamos a tener con él? Bueno, pues tendría que ser un poco más grande.
pues, en concreto unos 3,5 metros, una cosa así. Sí. ¿Qué sucede? Que aunque esto nos pueda parecer muy habitual, el espacio es tan enorme que las distancias son gigantescas. Y a pesar de que ya se han observado colisiones entre asteroides, pues esos impactos siguen siendo altamente improbables. Y además hay otro factor, que aunque finalmente Apophis recibiera uno de esos golpes, pues tendría que recibirlo en el ángulo exacto para dirigirlo hacia la Tierra. Es Claro. decir, la mayor parte de los golpes que podría recibir lo mandarían a otro sitio, no a la Tierra, sino lejos de la Tierra, ¿no? O sea, tendría que ser muy determinado, ¿no? Muy determinado para que justamente ese golpe lo dirigiera hacia aquí. ¿Qué es lo que sucede entonces? Pues que las probabilidades de que este pequeño asteroide invisible desvíe Apophis como para que choque contra nosotros en 2029, es decir, que tenga unos 3,5 metros, son diminutas, es decir, una posibilidad entre 2.000 millones. Ah, menos mal. O sea, prácticamente inexistente. Pero la otra posibilidad, que uno más pequeño, son mucho más abundantes, el de 60 centímetros, digo, uno más pequeño, que son mucho más abundantes que los más grandes, eh, choque y le cambie justamente lo necesario para que venga hasta aquí, eso sería una posibilidad entre 1 millón, que siguen siendo pocas, pero ya son muchísimas más que una entre 2.000 millones. En conjunto, las posibilidades de un impacto contra este asteroide en 2036 o en 2068 han aumentado un poco con respecto a las que se pensaba. Ahora tenemos una entre 2.000 millones, que es prácticamente cero, de que choquemos con él o de que choque con nosotros en 2029, una entre 1 millón de que lo haga en el 2036 o en el 2068, pero eso es más que cero, que era lo que había hasta ahora. Y como te digo, está ese factor de incógnita de que no tenemos forma de saberlo hasta 2027. Y esto ha pasado ya. Ahora cuando pase más o menos cerca a 50.000 millones de kilómetros, se podrá apreciar algo de esto, se podrá ver si Claro, realmente claro, pero ya te digo que tenemos que esperar tenemos que hasta esperar hasta el 2029. 2027, Sí, porque de aquí a 2000, vamos, desde el 2021 hasta 2027, el asteroide no es visible desde la Tierra. ya. Es decir, tenemos el Sol en medio o tenemos la Luna en medio o no podemos verlo, Mm. ¿vale? En 2027 vuelve a asomar. Y si esto ha pasado en estos años, entre la última vez que se observó, cuando se dijo que el riesgo era cero, fue en 2021. Mm. Pues tenemos que ver si esa posibilidad que apunta este estudio ha sucedido en los últimos 6 años, en 2027, Ya. cuando lo podamos ver o no. Eh, Bueno, pues, y efectivamente, cuando lo veamos en 2027, pues lo sabremos. tendría que ser una piedra muy resentida, para enviarnos ahí el asteroide así Sí, de esa con manera. mucha mala idea, con mucha mala idea. Pero, oye, es una posibilidad que no teníamos y que, o sea, que no se había contemplado. Bien, pues nada, continuemos con buenas noticias sobre nuestro futuro porque sabemos también que en algún momento nuestra galaxia va destinada a chocar con Andrómeda para fusionarnos. La amenaza de Andrómeda, esa película famosa que había en los años 50. Bueno, pues esa colisión se va a producir, pero dicen, cuentan, plantean la posibilidad de que no es que se vaya a producir, sino que podría haber comenzado ya. Podríamos estar chocando ya y todavía no lo sabemos porque no hemos tenido, no nos ha llegado repercusión de ese impacto, ¿no? Claro, pero a ver, todo eso depende del tamaño que realmente tengan las galaxias. Es decir, Andrómeda y la Vía Láctea son las dos galaxias más grandes del grupo local de galaxias al cual pertenecemos, que tiene unos 40 o 50 miembros. Son los dos más grandes. Los dos, la fuerza gravitatoria combinada de estos dos gigantes hace que se acerquen a una velocidad de unos 400.000 kilómetros por hora. Mm. Eso es ahora mismo, nos estamos acercando. Eso quiere decir que a 400.000 kilómetros por hora, que esa velocidad irá acelerando con el tiempo a medida que estén más cerca y que la gravedad sea más fuerte, bueno, pues por mucho que acelere, se ha calculado que el impacto o el encuentro, estamos hablando de los dos discos galácticos, se produciría
dentro de unos 4.000 millones de años, o sea, imagínate, ¿no? Sí. Y ha habido un estudio reciente que incluso apunta a la posibilidad de que eso se haya calculado mal y de que la primera vez que las galaxias se encuentren no lleguen ni a tocarse, sino que pasen una al lado de otra y se vuelvan a alejar, frenando poco a poco por sus gravedades y luego vuelvan a acercarse y el impacto sería muchísimo más adelante, a unos 10.000 millones de años vista, ¿no? Eso es un Mm. estudio muy reciente. Pero claro, insisto, eso depende del tamaño de la galaxia, porque si están a 2 millones de años luz, ¿vale? Nuestra galaxia mide, de extremo a extremo, mide unos 100.000 años luz, ¿vale? Sí. Pero resulta que alrededor tiene una cosa que se llama halo, que es un montón de materia que es la cual se nutre la galaxia para formar las nuevas generaciones de estrellas, que llega, que es enorme, gigantesco, ¿vale? Y la otra galaxia, Andrómeda, también lo tiene. Entonces, la duda es que según el tamaño que le asignemos a ese halo, pues resulta que esos dos halos, el de la galaxia Andrómeda acercándose y el de la nuestra, podrían haberse tocado ya y podrían estar interactuando ya, con lo cual las fases iniciales de la colisión podrían haber empezado, ¿vale? Sí. Pero no lo Pero claro, sabemos. pero es que ¿dónde termina exactamente una galaxia y empieza el espacio intergaláctico? Mm. Parece fácil, pero no es nada sencillo, ¿no? Sabemos, en nuestro caso, en el caso de la Vía Láctea, por ejemplo, que el halo, que es ese halo de gas alrededor del disco principal de estrellas, tiene cerca del 70% de la masa total de la galaxia. O sea, y tiene más masa el halo que todas las estrellas que hay dentro de la galaxia, Qué ¿vale? bárbaro. Y eso sin contar la materia oscura. Pero incluso sabiendo eso, los verdaderos límites donde termina en el espacio ese halo siguen siendo un misterio. Entonces, como no podemos verlo, ¿qué es lo que hacemos? Pues no podemos verlo en nuestra propia galaxia porque estamos dentro, ¿vale? Pues entonces lo mejor es observar con perspectiva, con la perspectiva que da la distancia, pues lo que está pasando en otras galaxias lejanas. Y eso es exactamente lo que han hecho en este estudio que se ha publicado en Nature. Han analizado y medido por primera vez con precisión el halo de una galaxia que está a 270 millones de años luz de la nuestra, es decir, en las cercanías de la nuestra, no forma parte del grupo local, pero está cerca, y utilizando toda una serie de nuevas técnicas, de imágenes profundas, etcétera, han sido capaces, por primera vez te digo, de fotografiar ese halo de materia fuera del disco principal de estrellas. Y vieron que ese halo se extendía a más de 100.000 años luz de distancia de la propia galaxia. O Madre. sea, es casi, o sea, es más grande que la propia galaxia, ¿no? Entonces, o sea, el ser capaces de saber hasta dónde llegan los halos de las galaxias, que forman parte de las galaxias, es determinante para trazar la historia de sus eventuales colisiones, ¿no? Porque si es verdad que nuestra colisión o las fases previas de nuestra colisión con Andrómeda ya han empezado, pues van a empezar a producirse pronto siempre en esto, pronto siempre son millones de años, ¿no? Porque, o sea, hay que poner la moviola, hay que pasarla muy rápidamente para darse cuenta de esto, ¿no? Sí. Porque a escala humana te da tiempo a nacer y morir 50 veces y todavía no eres capaz de apreciar ni un solo movimiento, ¿no? Parece Mm. que siguen en el mismo sitio, aunque no es así, ¿no? Bueno, pues pero eso es muy importante porque pronto, ya te digo, pronto en términos galácticos, podrían empezar, esos dos halos mezclados empezarán a provocar efectos, ¿no? Es decir, ¿Efectos eh, como cuáles? pues que al mezclarse hay efectos gravitatorios combinados, no sé, podrían alterarse la estabilidad de esas nubes, Sí. todavía muy lejos de los discos galácticos, y empezar a formarse estrellas entre medias, por ejemplo, ¿no? Mm. Y esas estrellas acelerar o retrasar el proceso de choque, porque ejercerían también gravedad sobre las dos galaxias. Es Claro. decir, hay una serie de incógnitas ahí que todavía no sabemos. Ese medio circungaláctico, eh, el gas se calienta,
pero se calienta por razones muy distintas de ese medio interestelar. Es decir, el espacio que hay entre las estrellas dentro de las galaxias se calienta por unas razones. Y el que hay fuera de las galaxias, en el espacio intergaláctico, en este medio circungaláctico, lo que lo calientan son las radiaciones que vienen de otras galaxias muy lejanas. Es un proceso totalmente distinto, ¿no? Es decir, este medio circungaláctico, este halo, desempeña un papel muy importante en el ciclo de ese gas. Y claro, si ese halo está sujeto a modificaciones, cambios o a los efectos de una colisión que ya ha empezado, pues eso tendrá efectos a su vez en las propias galaxias, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer es seguir mirando galaxias fuera y ver en galaxias que estén en la misma situación que estamos nosotros con Andrómeda, qué es lo que está pasando. Pues ya te digo que verlo en nuestra propia galaxia es prácticamente imposible por la misma razón de que tú no puedes ver, no puedes saber cómo es un edificio dentro del cual estás asomándote a una ventana. O sea, tienes que salir, te puedes verlo el edificio de enfrente o los que están más lejos, pero tu propio edificio, desde una ventana del mismo edificio, es imposible saber cómo es, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. ¿Ha empezado o no ha empezado ya? Es muy probable que sí, es muy probable que sí. Y, en fin, ahí tenemos, ten en cuenta que somos, estos esfuerzos que a mí me parecen titánicos, ten en cuenta que somos muy pequeñitos, Sí. que el espacio es muy grande y que simplemente llegar a este tipo de conclusiones con un espacio y un tiempo que nos exceden por todas partes es un mérito de nuestro intelecto brutal, un mérito de que somos capaces de plantearnos estas dudas, estas cuestiones, y no solo eso, sino de investigarlas y de llegar a conclusiones acertadas, ¿no? Así es. Bueno, pues dejamos atrás la parte de los apocalípticos y nos metemos en la de los integrados, porque hay que hablar de tecnología y hay que hablar de también las últimas novedades que ya ha presentado Apple, que ya sabemos que le encanta el protagonismo y hacer su propia feria, su propio foro para presentar las novedades de cada año. Ya lo ha hecho, ya tenemos aquí los nuevos productos para la temporada y no sé si es más de lo mismo pero mejorado o tenemos alguna novedad realmente novedosa, valga la redundancia, José Manuel. A ver, pues las dos cosas, las dos cosas. ¿Por qué? Porque este es o sea, en la conferencia de desarrolladores de Apple, que fue en junio, ya se anunció el nuevo sistema operativo que para tanto para los ordenadores como para los móviles, como para los relojes, Sí. que ya llevaba incorporada la inteligencia artificial, la inteligencia generativa. Es decir, lo que estamos viendo en otros terminales con Android, pero a la manera de Apple. Y claro, sabemos que Apple, cuando le mete mano a una cosa, lo convierte en el estándar que luego todo el mundo copia. Porque nunca son los primeros, pero cuando llegan ellos, todo cambia, ¿no? O sea, no fueron los primeros con un teléfono de pantalla táctil, pero el suyo fue el que lo marcó. No fueron los primeros en crear un tablet, pero el suyo es el que marcó la tendencia. Sí. No fueron los primeros en crear un reloj inteligente, pero el suyo es el que ha marcado cómo son todos los relojes inteligentes. En fin, estamos acostumbrados a eso. Y además, esta vez, incluso desde el punto de vista del marketing, es que caen de pie, esta gente cae de pie, porque inteligencia artificial, nuestras siglas son IA, Sí. pero en inglés es AI, Artificial Intelligence. Sí. Y resulta que ellos en Apple han aprovechado esto porque a partir de ahora se va a llamar Apple Intelligence. O sea, se han apropiado con las propias siglas de la inteligencia artificial. Es que son la bomba. Entonces, claro, todo eso llega en todos los dispositivos que han presentado hace apenas unos días, que son la nueva generación de relojes inteligentes, es decir, la serie 10 de los Apple Watch, la serie 4 de los AirPods, de estos auriculares. Los Apple Watch se han convertido, como sabes muy bien, Sí. en los relojes más vendidos de todo el planeta, por encima incluso de los analógicos, o sea, de los normales.
sea, la mayor parte de los relojes que se venden son de estos. Los AirPods, que son los auriculares de Apple, también son los más vendidos del mundo en auriculares, ¿no? Y también, evidentemente, a los iPhones, ¿no? Que ha presentado los nuevos iPhones 16, como siempre, 4 modelos, un iPhone 16 normal, mejorado, con uno más grande, que es el Plus, y un iPhone 16 Pro, con uno más grande, que es el Pro Max, ¿vale? Ujú. Pero ¿qué sucede? Todo eso es nuevo y ya explicaron en junio lo que iba a hacer esa inteligencia artificial. El problema es que aquí en Europa es como si no existiera, porque aquí en Europa no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Pues ya lo dijeron los de Apple en junio, pues porque la regulación, las normas que hay en Europa, según Apple, ponen en peligro la privacidad de los datos. Y Sí, entonces no van a implementar eso en Europa hasta que se arregle hasta que lleguen a un acuerdo con las entidades reguladoras tanto de la Unión Europea como de los países, ¿no? Para poder implementar esas soluciones de inteligencia artificial de la cual Europa se defiende y que según Apple no es una defensa, sino que hay un contencioso, ¿no? No es una defensa, sino que es un menoscabo a la privacidad de los usuarios. Vamos a sí. ver en qué queda todo esto. Pero al final no vamos a tener la Apple Intelligence, no la vamos a tener en los dispositivos, aunque nos los compremos por lo menos hasta 2025. Eso te iba a ¿Vale? decir, o sea, los dispositivos se pueden adquirir, pero no tienen esas características Claro, mejoradas. a ver, no creo que sea cuestión de mucho tiempo, porque Apple no es tonta, ¿no? Y no va a sacar a ver, los iPhone más baratos, el 6 pelado, el Sí. 16 pelado, o sea, ni siquiera el Plus, ni el Pro, ni el Pro Max, el nivel, el mínimo cuesta casi 1.000 euros. Hala. Claro, y el mejor de los iPhone 16 Pro Max, el que lleva todo puesto, pues está por encima de los 2.000. Entonces, Apple no va a poner estos dispositivos a la venta si no puedes aprovechar lo más novedoso de todo lo que traen, que es la Claro. inteligencia artificial. Estos los han presentado ahora. Los dispositivos, como siempre, llegarán como en diciembre, ¿vale? Todos llegarán como en diciembre. Y a principios se quiere suponer que dentro del primer trimestre de 2025 todas las funciones estarán funcionando, En valga Europa la también, ¿no? redundancia. Claro, se supone. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, Apple ha hecho su anuncio. Sigue siendo muy curioso que sea cual sea la marca que presenta sus nuevos dispositivos, pues sí, sale en los medios, pero sale relegado a una nota breve en la sección de tecnología, ¿no? Sí. Pero los anuncios de Apple es que son siempre de telediario. Entonces, Sí, 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 sí. yo no sé cómo lo hacen, Eso me ha llamado la y atención también. encima, es decir, y en este caso, por lo menos en lo que se refiere a los iPhone 16, sí tienen alguna novedad en el campo de la fotografía, que ya son, tú sabes que lo he dicho muchas veces, probablemente los teléfonos que mejores fotografías hacen, pues ahora van a ser todavía mejores. Todavía más. Y han hecho una cosa que me ha gustado mucho, que le han añadido en uno de los laterales, en el lomo, digámoslo así, un botón que es de control de las fotografías, de manera que tú solamente si pulsas una vez ese botón ya tienes la cámara. Si lo pulsas 2 veces, tienes la cámara y haces la foto. Pero si deslizas el dedo, o sea, mientras estás enfocando, deslizas el dedo sobre ese botón que lo tienes, digamos, en En el el lateral. canto superior, ¿no? Tú Sí. deslizas el dedo y entonces en la parte superior de la pantalla te van apareciendo distintos parámetros que tú puedes modificar solamente moviendo ese dedo con el cual tú estás sujetando el teléfono, ya lo tienes encima, ya lo tienes en el canto antes de apretar, ¿no? Vas modificando y vas viendo en tiempo real cómo te va a quedar la foto antes de hacerla, ¿no? Ah, Con lo cual, en el momento que aprieto, o sea, comodísimo, o sea, es un sistema comodísimo ya no tienes que entrar en el modo pro y meterte en un montón de cosas que a lo mejor hay gente que no lo entiende, ¿no? Y entonces hacen las fotos con el modo automático. Es decir, esto va a venir muy bien, ¿no? Aparte de que han mejorado espectacularmente la posibilidad de hacer vídeos, con los vídeos cinemáticos, que ahora los puedes hacer puedes hacer, por ejemplo, vídeos de cámara lenta en 4K y a 120 frames por segundo.
Eso caramba. es calidad cinematográfica Sí, y lo vas a poder hacer con el iPhone sin ningún problema. Han mejorado el sonido. Ahora tú, por ejemplo, imagínate, estás en un entorno ruidoso, imagínate en un restaurante y estás grabando a las dos personas que están sentadas contigo en la mesa, estás grabándolas y están hablando entre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás escuchando el ruido de fondo, a la que está un poco más lejos la oyes mal y a la que está más cerca más fuerte. Bueno, pues ahora los 4 micros que llevan los iPhones te permiten, una vez hecho el vídeo, cambiar los patrones de sonido para que tú puedas borrar el ruido de fondo, potenciar el sonido de la persona que está más lejos y al final igualarlo con la que está más cerca de manera que tú estés escuchando la conversación perfectamente. caramba, pues eso es un avance Es decir, bastante claro, extraordinario. claro, o sea, claro, y todo esto ya te digo sin entrar a la inteligencia artificial, ¿no? Que con la Sí, inteligencia artificial, cuando podamos usarla, esto ya se dijo en junio, pero se van a poder hacer un montón. Por ejemplo, tú vas a poder, tú sabes, una cosa, entre muchas cosas. Ahora todo el mundo tenemos miles y miles de fotos en nuestra galería, ¿no? sí, De manera que cuando quieres buscar aquella que hiciste, me parece que fue hace 2 años o quizás fue hace 3, pero no me acuerdo si estábamos en Gandía o si esto era en la sierra, pero yo me acuerdo que en la foto se veía al niño pegando un salto con un gorro de Papá Noel, pero no encuentras la foto que tú quieres. Bueno, pues ahora le dices, búscame la foto del niño con gorro de Papá Noel y dime dónde y cuándo fue hecha. Y boom, te lo saca. te busca en toda la galería y te busca la foto describiéndole la foto. O sea, no tienes que acordarte ni cuándo la hiciste ni dónde la hiciste. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sí. puedes escribir un mensaje o un correo o algo y decirle a la inteligencia artificial, oye, dale un aire más profesional y boom, coge tu correo y el mismo correo que tú has escrito, brum, te lo convierte y o sea, te lo profesionaliza, porque si es una cosa de negocios o de tal, te hace una versión más profesional. O al revés, dale un aire más desenfadado, más de andar por casa, ¿no? Más Sí, llano, también te lo hace. O, en fin, o le describes, oye, créame un emoji nuevo que sea un pimiento con ojos subido en la luna. Y te lo crea de la nada, te lo crea, igual que hace la inteligencia artificial generativa, ¿no? sí. Y otra cosa que hacen también es que todo esto lo hace el propio teléfono, es computación interna del teléfono gracias al nuevo procesador, que es el A18, que es una bestia con tecnología de 3 nanómetros, el primero del mundo, es capaz, fíjate que solamente en inteligencia artificial es capaz el procesador neural, el responsable de la inteligencia artificial, es capaz de ejecutar 3.500 billones con B de operaciones matemáticas por segundo. Madre mía. Como yo, más o ¿Vale? menos. Es decir, todo lo que hagas no tienes que enviarlo a un servidor externo con riesgo de tu privacidad, que otros tengan los datos de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo o de tal, sino que lo haces todo dentro del propio teléfono sin enviar nada fuera del móvil, o sea, Mm. con la propia capacidad de computación del móvil, lo cual te da unas garantías de privacidad muy grandes. Claro. Y luego decimos, ¿y por qué se vende tanto el iPhone y tal? Pues mira, pues por Bueno, estas cositas. pues estos son algunas, hay muchas más cosas, pero no nos vamos a alargar más, ¿no? Bueno, Tenemos nuevas generaciones, ya te digo, de AirPods también, de relojes. El nuevo Apple Watch, por ejemplo, ahora tiene, sabes que los Apple Watch te miden un montón de parámetros de tu salud. sí. Antes, al principio fueron solo las pulsaciones, pero ahora te mide también el oxígeno en sangre, te hace un electrocardiograma, o sea, te hace un electrocardiograma que en Estados Unidos tiene validez médica, es decir, tú se lo puedes enviar a tu médico, ¿vale? Sí. Y ahora te mide también las apneas de sueño. O sea, la apnea de sueño, que es un mal que sufre un montón de gente y que el 80% de los que lo padecen no lo sabe, eso significa respirar mal durante la noche. Sí. Bueno, pues el 80% de los que lo tienen no saben que lo padecen y es responsable de más de 100 enfermedades, Mm. ¿vale? Bueno, pues ahora el Apple Watch te dice cómo es tu respiración, también con criterios médicos, ¿vale? Y los resultados los puedes enviar a
a tu médico, ¿no? Para que vea cuál es la calidad de tu sueño, si interrumpes la respiración cuántas veces y si necesitas un tratamiento para corregir la apnea de sueño, ¿no? Madre mía, lo llevan todo ya los dispositivos. En fin, ¿para qué extendernos, no? Sí. Apple, ahí está, ¿no? Ahí está, la manzanita que todo se lo come. Pues con todas estas novedades vamos a cerrar el programa de hoy. José Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. José Manuel Nieves, siempre con la vanguardia de la información científica y tecnológica en este programa Atomos y Bits, que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y el saludo de Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Volvemos en 7 días.